Iván Fuentes es un hombre que se hizo conocido en el país luego de liderar un movimiento social importante como fue el de la región de Aysén. Fue un líder que se destacó dentro de otros líderes sociales por la forma y por el fondo. Por la forma, porque tenía un tipo de lenguaje que uno apreciaba dentro de un dirigente sindical. Usaba ciertos conceptos que yo alguna vez destaqué también en editoriales porque me llamaba la atención que los pusiera sobre la mesa y que los ocupara en el discurso público. Algunos conceptos que están fuera de la política pública y creo que son tan necesarios. Y en el fondo porque logró liderar un movimiento que era bien diverso, que no solamente reunía pescadores, porque ahí partió todo, sino también a toda una comunidad que se sentía totalmente dejada de lado y que todavía se siente. Cuando uno visita Aysén, a mí me ha pasado, ellos hablan de las cosas que pasan en Santiago. De hecho, a propósito de los medios de comunicación, dicen las noticias de Santiago. Y con eso, que lo dicen todos, sí, esto es las noticias de Santiago, y comentan, las noticias de Santiago es como si fueran de otro país, porque así se sienten, así de lejanos. Entonces logró liderar con ese carisma, con la forma en que ponía las cosas sobre la mesa, en el fondo de cómo se sentía una región totalmente postergada por muchas cosas. Lideró un movimiento social que fue importante, que provocó un giro del gobierno, que tuvo que invitar a estos dirigentes a negociar directamente en la moneda. ¿Por qué Iván Fuentes a mí me conmovió principalmente? Porque siento que fue un hombre que puso sobre la mesa conceptos olvidados, como decía. Por ejemplo, él hablaba de hacer las cosas con cariño, ¿se acuerdan? Hablaba de ir con las manos abiertas, de poner el corazón en la mesa, de ir con humildad a buscar un acuerdo. Y hoy día, ¿quién habla de humildad? ¿Quién habla de humildad a la hora de una negociación? ¿Quién habla de poner cariño en una negociación donde hay un conflicto? Nadie. De hecho, ocupar la palabra humildad o sencillez casi lo hace un perdedor. Hoy día hablamos de ser ganadores, de ser más vivos que el otro, de liderar, de pasar adelante, de buscar el momento, bueno, en fin, no ocupamos esos conceptos que van a la generación de comunidad o de lazos. Y él los ocupaba, y por eso siempre lo miré, y todavía lo miro como un hombre muy particular a la hora de liderar procesos, a la hora de convertirse en diputado, y me pareció que era muy interesante que un hombre que viniera del movimiento social, que haya espontáneamente surgido y liderado un proceso, terminara en el Congreso. Yo decía, qué bien le haría al Congreso que él siguiera ocupando las mismas palabras, de hacer las cosas con cariño, de ir con las manos abiertas, de poner el corazón en la mesa, de hacer las cosas con sencillez, de enfrentar una reunión con humildad. ¿Cuánto nos hace falta a todos llevar esos conceptos adelante en nuestra propia pega, independiente que sea en el Parlamento? Es nuestra propia pega, pero si es en el Parlamento, mucho mejor, porque ahí se negocia el futuro de todos. Ahí se establecen los reglamentos para todos nosotros. Y es por eso que cuando el informe especial del día domingo en la noche, muestra que Iván Fuentes termina haciendo lo que hacen muchos y que todos criticamos, a uno le cuesta asumirlo. Le cuesta asumirlo porque lo teníamos instalados en otro lugar de la esfera política. Porque hoy día que sabemos que tantos parece que no saben o no entienden otra forma de hacer política que buscar este nexo y anclarse con las empresas, él tenía una fórmula distinta. Y uno los encasilla y dice, este sí, este no, este vale la pena. Y de alguna manera son como los flotadores de un sistema. Es como a los que uno se quiere abrazar porque dice, no, todo está perdido, por aquí está la esperanza, por aquí está la salida. Tal como uno mira a otra gente, como el mismo Gabriel Boric, Giorgio Jackson, en fin, que tienen esa impronta de que están haciendo política porque quieren hacer política. Que no entraron a un sistema donde lo que vale es la plata que uno tiene y la forma en que uno navega con esta realidad medio turbia que se instaló en Chile. Y ahí estaba Iván Fuentes. Por eso es que es tan chocante entender que con él la situación es distinta. Por eso es que al principio uno duda. Por eso es que al principio uno dice no y trata como de salvar esta situación porque lo aprecia, porque encuentra que él hizo una pega bien hecha, que provocó un remesón en el país. Entonces, uno se afecta tanto cuando alguien que uno
mira y de manera y que mira con admiración, se da cuenta que también entra a un proceso muy similar a los otros. Más allá de la votación, más allá de que hoy día todos lo defiendan y digan que votó a conciencia, más allá de eso, hubo financiamiento por parte de empresas. Hubo financiamiento por parte de la empresa que se opone a las ideas de Iván Fuentes, porque aquí no hablamos de cualquier empresa, hablamos de el rival en la cancha. Y eso no tiene presentación alguna. Eso no lo podemos esquivar. No podemos ponerle paños fríos, no podemos bajar el nivel, no podemos tratar de justificar de que era un hombre así, que dónde iban a sacar la plata. Hay miles de justificaciones, pero no tiene justificación, aunque uno trate de buscarle, porque le tiene buena a Iván Fuentes. A mí me pasa eso. Uno le tiene cariño. Yo le tengo cariño, no lo conozco mucho más, lo he entrevistado, qué sé yo, 5 veces, pero le tengo cariño por todo lo otro que comenté, porque lo admiro bastante. Y uno trata de buscarle un acomodo y no se puede nomás, porque hay que mirar las cosas tal como son. Y pese a que uno siente que hay muchas diferencias entre él y otros dirigentes políticos que están en lo mismo, la verdad es que al final todos hicieron lo mismo. Ayer alguien del cual me interesa mucho su opinión, me lo planteó de esta manera y creo que tenía toda la razón. Él decía, lo que hace Jaime Orpis y lo que hace Iván Fuentes aparecen distintos pero tienen una raíz común. Y no se le puede bajar a uno la idea del otro. O sea, uno no puede, como yo lo hice ayer, que dije, no, Jaime Orpis es totalmente distinto a Iván Fuentes, pero ¿es realmente tan distinto? Sí, a lo mejor en ciertas cosas puede ser distinto, pero ¿es tan distinto el fondo de lo que pasó? A lo mejor no. Y eso duele. De hecho, hoy día sabemos que la fiscal que está investigando el tema de Corpesca y de las pesqueras en general va a empezar a tomar los antecedentes de Iván Fuentes y Patricio Walker y lo van a investigar, digamos. Y es lo que corresponde. Pero esta persona me decía, ojo, me dijo, cuando Jaime Orpis hace lo que hace y le pagan esta especie de mesada y que incluso los fiscales le dicen que tiene un manual para votar, esta persona me decía, yo como que de Jaime Orpis lo espero. Porque siento que desde ese partido hay nexos con el sector empresarial y como que lo espero. En el caso de Iván Fuentes, me decía, en el caso de Iván Fuentes, cuando se comprueba ahora que sí tienen nexos también con las pesqueras, con las cuales se supone que tiene que pelear en el lugar donde esté, en la calle y en el Congreso, no solamente uno no lo espera de Iván Fuentes, sino que de pasada a uno como que le rompe el corazón, como que le remece el espíritu. Y eso es lo peor del caso. Son las 9:10, esto es Combinación Clave. Las cosas sobre la mesa, en el fondo de cómo se sentía una región totalmente postergada por muchas cosas, lideró un movimiento social que fue importante, que provocó un giro del gobierno, que tuvo que invitar a estos dirigentes a negociar directamente en la moneda. ¿Por qué Iván Fuentes a mí me conmovió principalmente? Porque siento que fue un hombre que puso sobre la mesa conceptos olvidados, como decía. Por ejemplo, él hablaba de hacer las cosas con cariño, ¿se acuerdan? Hablaba de ir con las manos abiertas, de poner el corazón en la mesa, de ir con humildad a buscar un acuerdo. Y hoy día, ¿quién habla de humildad? ¿Quién habla de humildad a la hora de una negociación? ¿Quién habla de poner cariño en una negociación donde hay un conflicto? Nadie. De hecho, ocupar la palabra humildad o sencillez casi lo hace un perdedor. Hoy día hablamos de ser ganadores, de ser más vivos que el otro, de liderar, de pasar adelante, de buscar el momento, bueno, en fin, no ocupamos esos conceptos que van a la generación de comunidad o de lazos. Y él los ocupaba, y por eso siempre lo miré, y todavía lo miro como un hombre muy particular a la hora de que también entra a un proceso muy similar a los otros. Más allá de la votación, más allá de que hoy día todos lo defiendan y digan que votó a conciencia, más allá de eso, hubo financiamiento por parte de empresas. Hubo financiamiento por parte de la empresa que se opone a las ideas de Iván Fuentes, porque aquí no hablamos de cualquier empresa, hablamos de el rival en la cancha. Y eso no tiene presentación alguna. Eso no lo podemos esquivar. No podemos ponerle paños fríos, no podemos bajar el nivel, no podemos tratar de justificar de que era un hombre así, que dónde iban a sacar la plata. Hay miles de justificaciones, pero no tiene justificación, aunque uno trate de buscarle, porque le tiene buena a Iván Fuentes. A mí me pasa eso.
uno le tiene cariño. Yo le tengo cariño, no lo conozco mucho más, lo he entrevistado, qué sé yo, 5 veces, pero tengo cariño por todo lo otro que comenté, porque lo admiro bastante. Y uno trata de buscarle un acomodo y no se puede nomás, porque hay que mirar las cosas tal como son. Y pese a que uno siente que hay muchas diferencias entre él y otros dirigentes políticos que están en lo mismo, la verdad es que al final todos hicieron lo mismo. Ayer alguien que liderar procesos a la hora de convertirse en diputado, y me pareció que era muy interesante que un hombre que viniera del movimiento social, que haya espontáneamente surgido y liderado un proceso, terminara en el Congreso. Yo decía, qué bien le haría al Congreso que él siguiera ocupando las mismas palabras, de hacer las cosas con cariño, de ir con las manos abiertas, de poner el corazón en la mesa, de hacer las cosas con sencillez, de enfrentar una reunión con humildad. ¿Cuánto nos hace falta a todos llevar esos conceptos adelante en nuestra propia pega, independiente que sea en el Parlamento? Es nuestra propia pega, pero si es en el Parlamento, mucho mejor, porque ahí se negocia el futuro de todos. Ahí se establecen los reglamentos para todos nosotros. Y es por eso que cuando el informe especial del día domingo en la noche, muestra que Iván Fuentes termina haciendo lo que hacen muchos y que todos criticamos, a uno le cuesta asumirlo. Le cuesta asumirlo porque lo teníamos instalados en otro lugar de la esfera política. Porque hoy día que sabemos que tantos parece que no saben o no entienden otra forma de hacer política que buscar este nexo y anclarse con las empresas, él tenía una fórmula distinta. Y uno los encasilla y dice, este sí, este no, este vale la pena. Y de alguna manera son como los flotadores de un sistema. Es como a los que uno se quiere abrazar porque dice, no, todo está perdido, por aquí está la esperanza, por aquí está la salida. Tal como uno mira a otra gente, como el mismo Gabriel Boric, Giorgio Jackson, en fin, que tienen esa impronta de que están haciendo política porque quieren hacer política. Que no entraron a un sistema donde lo que vale es la plata que uno tiene y la forma en que uno navega con esta realidad medio turbia que se instaló en Chile. Y ahí estaba Iván Fuentes. Por eso es que es tan chocante entender que con él la situación es distinta. Por eso es que al principio uno duda. Por eso es que al principio uno dice no y trata como de salvar esta situación porque lo aprecia, porque encuentra que él hizo una pega bien hecha, que provocó un remesón en el país. Entonces, uno se afecta tanto cuando alguien que uno mira y de manera y que mira con admiración se da cuenta que Iván Fuentes es un hombre que se hizo conocido en el país luego de liderar un movimiento social importante como fue el de la región de Aysén. Fue un líder que se destacó dentro de otros líderes sociales por la forma y por el fondo. Por la forma, porque tenía un tipo de lenguaje que uno apreciaba dentro de un dirigente sindical. Usaba ciertos conceptos que yo alguna vez destaqué también en editoriales porque me llamaba la atención que los pusiera sobre la mesa y que los ocupara en el discurso público. Algunos conceptos que están fuera de la política pública y creo que son tan necesarios. Y en el fondo porque logró liderar un movimiento que era bien diverso, que no solamente reunía pescadores, porque ahí partió todo, sino también a toda una comunidad que se sentía totalmente dejada de lado y que todavía se siente. Cuando uno visita Aysén, a mí me ha pasado, ellos hablan de las cosas que pasan en Santiago. De hecho, a propósito de los medios de comunicación, dicen las noticias de Santiago. Y con eso, que lo dicen todos, sí, esto es las noticias de Santiago, y comentan, las noticias de Santiago es como si fueran de otro país. Porque así se sienten, así de lejanos. Entonces logró liderar con ese carisma, con la forma en que ponía